Este es nuestro prota de niño, quien de pequeño pasó por un intenso momento que aún no sé si decir traumático, pero el sentimiento que despertó esta caída cuando era pequeño fue algo que no volvió a experimentar conforme creció, ya que esa sensación de que fuera arropado placenteramente por los latidos de su corazón después de haber estado cerca de la muerte fue algo que no se volvió a repetir ni con el deporte ni con el terror. Y es que ya de grande ahí lo vemos haciendo exploración urbana en un supuesto edificio embrujado, pero al no encontrar nada se decepcionó y solo se reconfortó con la idea de que cuando fuera más grande podría ir más lejos y a sitios más tétricos. Pero espera, el prota escuchó algunos ruidos y encontró un par de chicas discutiendo. Bueno, en realidad era una que le decía a la otra que dejara de molestar, que era sofocante y bla bla bla. Y entonces, como el prota vio que una de ellas estaba en apuros, se puso una máscara de terror para espantar a la chica que estaba molestando a la otra. Y así conoció a esta waifu, quien parecía encantada por ese encuentro, porque ese chico vino a su rescate como si de un príncipe se tratara. Y una vez el prota vio que todo el asunto estaba resuelto, con una amistosa despedida, dejó a esta chica a quien ni su nombre le dejó. Pero a nosotros sí. Y es así como conocemos a Haruka Kawatsuji, un chico de 15 años que, como te dije, busca en los deportes y el terror revivir ese sentimiento que tuvo de niño cuando estuvo cerca de morir al caerse de un balcón y, por suerte, un árbol amortiguó su caída. Y a diferencia de cualquier otra persona, este sentimiento quedó placenteramente marcado en el prota. Y a pesar de que le había prometido a su madre no volver a subirse en sitios que lo pusieran en peligro, el prota quiso buscar otras alternativas para revivir esa sensación de riesgo que lo envolvió de placer, una especie de sensación originaria que parecía instintiva, y por eso él se puso a competir en deportes, ya sea en béisbol o atletismo. Así como también esa emoción la quiso buscar en el terror, ya sea en pelis o buscando lugares de espanto. Todos esos intentos fracasaron, y conforme creció, esa sensación primordial no la volvió a revivir. Y se fue olvidando de ella poco a poco, haciendo de su vida un poco aburrida al no tener tanta adrenalina. Pero luego de que transcurrieron 6 meses de que Haruka se hubiera encontrado con esas chicas, otro año escolar comenzó. Y todo parecía transcurrir igual como en otros años, la misma presentación monótona de siempre, hasta que escuchó una voz familiar. Cuando se volteó, se encontró con la chica que había ayudado. Había entrado en su mismo salón, y ella se llamaba Kisaki Tokano. Y cuando ellos tuvieron un momento para hablar, esta chica se alegró al encontrarlo de nuevo, porque de algún modo le quiso agradecerlo de ese día. El prota, sin tomarse tan en serio ese encuentro, le dijo a Kisaki que se relajara, que no fue la gran cosa. Pero esta waifu insistía con eso de que quería agradecerle. Sin embargo, Haruka solo dijo que no importaba, además que podía dejar de ser tan rígida ya que podrían ser amigos. Esto a Kisaki la puso un poquito nerviosa, pero después de este primer encuentro, luego se vino el momento de la fotografía y también escoger en las cosas que cada quien ayudaría. Y fue así como el prota, habiendo sido asistente de biblioteca en los años anteriores, él levantó la mano para tomar el puesto de nuevo. No obstante, junto a él Kisaki también se postuló, y ahora ellos dos podrán trabajar juntos. Y como si fuera una entre comillas coincidencia, esto pareció gustarle bastante a la waifu, quien ya caminando junto a él en el pasillo, le preguntó que si acaso le gustaba leer. Y el prota le dijo que no, lo suyo era el terror y esas cosas. En lo que, por cierto, esa fue la razón por la que la conoció, porque cuando se la encontró, él estaba en una exploración urbana buscando algo paranormal, y a quien terminó encontrando fue a esta chica. Ya luego veremos que quizás esta vez sí encontró algo de terror. Lo cierto fue que Kisaki, al saber esto, comentó que quizás eso más que coincidencia fue algo del destino. Y el prota, tras escuchar eso, hizo sonrojar a la waifu, que cortó el tema por lo sano. Y ya luego vino la escena del típico amigo mamón que por ser virgen le tenía celos al prota por ser el primero al hablarle a una chica. Así que quería que se la presentaran, o ya ni sé la verdad. Lo cierto era que el prota, para evitar ese molesto tema, se levantó a buscar agua, mientras que sus amigos hablaban de cómo era él, un tipo agradable pero indiferente ante todo. Y aunque para él sea normal que las chicas le hablen, al parecer su misma actitud hace que si Haruka algún día desapareciera, pues a nadie le importaría mucho. En fin, que Haruka, aunque mejor digámosle Haru, mientras pensaba lo emocionante que es que una chica te mira a los ojos, en eso se distrae y derrama el agua, para ya luego saltar al momento que terminaron las clases, y despidiéndose de Kisaki, Haru se va con uno de sus compas. Y en eso se le aparece una chica de otra escuela que venía a hablar con él, y ahora sí que estaba pareciendo un mujeriego frente a su amigo, quien decía que no lo había criado así. El prota recordó que había visto a esta chica junto a Kisaki, y esta vez no parecía tener cara de mamoncita. Así que llevándoselo aparte, ella extrañamente le aseguró que ella vio que Kisaki ya se había ido a casa, así que podían hablar tranquilos. Y una vez allí, esta chica comenzó a contarle que ella fue amiga de Kisaki desde tercer grado, ya que compartió asiento con ella. Y desde ese momento se hicieron más cercanas, al punto que ella misma comenzó a ver lo posesiva que podría llegar a ser Kisaki. Primero fue comentando cosas como, mira, estoy usando el mismo shampoo que tú. Y esta chica sorprendida le preguntó, ¿cómo sabes eso? Y luego el acoso fue más intenso, al punto de esperarla en su propia casa hasta que saliera, esperándola desde quién sabe cuándo para salir juntas a clases. Y además, cuando se veían, Kisaki le decía cosas como si ella la estuviera vigilando todo el tiempo.
inclusive prohibiéndole salir con otras amigas aparte de ella. Y así comenzó a acosarla más y más hasta el punto de que su mirada la llegó a asustar. Y aunque al principio el prota no le llegó a creer a esta chica, le advirtió que se alejara de Kisaki antes de que fuera demasiado tarde, ya que una vez se obsesiona con alguien, es muy difícil que la deje ir. Y una vez el prota comprobó que todo lo que había dicho esta chica era verdad, y es que solo bastaba con ver los mensajes acosadores que dejaba Kisaki. El prota luego se preguntó por qué esta desconocida hacía esto, y ella le dijo que desde ese encuentro que tuvieron, Kisaki la dejó de acosar. Y en parte eso era gracias a él, que en cierto modo la liberó, así que como agradecimiento le advertía en lo que se metía. Y así cuando se despidieron, ninguno se dio cuenta que entre los arbustos estuvo Kisaki escuchando todo con un aura sombría. Entonces, al otro día el prota saludó de manera casual a Kisaki, y llamándola aparte porque quería hablar con ella. La chica con algo de miedo lo siguió, y estando nerviosa porque más o menos imaginaba lo que le dirían. Mientras ella estuvo esperando su rotundo rechazo, el prota salía con una invitación para que salieran. Y Kisaki, sorprendida por la proposición, le costó creérselo al principio, y el prota diciendo que podría rechazar. Obvio, esta loca no desperdiciaría tal oportunidad. Así que le preguntó al Haru que si sabía en lo que se metía. Al ver su mirada de loca asesina, su corazón palpitó como aquella vez de niño, porque supo que el afecto de Kisaki era bizarro y retorcido, despertando esa adrenalina que desde hacía tiempo había querido. Sí, el Haru se enamoró de esta loca al ser adicto al peligro, y fue así como en esos ojos de oscuridad, el prota vio un brillo que hizo descontrolar su corazón. Y pues bueno, ahí está el Haru en su primer día de novios con la loca, disfrutando de la mañana, apenas procesando que había conseguido a una chica que le hacía latir su corazón, aunque más que por amor, era por esa sensación de peligro que transmitía, porque como comprobó, Kisaki era una psicópata obsesiva que no lo dejaría. Y a su pedido, nomás salió de casa se encontró a la chica esperándolo, quien al parecer había llegado desde el polo opuesto de la otra estación bien temprano. Y es que solo con una vez de haberlo seguido fue más que suficiente para que ya supiera dónde vivía y a qué hora salía. Además que cuando lo saludó, comentó lo lindo que estaba el día como si hubiera leído su mente. Fue así como el prota supo que esta chica había alimentado su amor enfermizo desde esa vez que la conoció, porque así lo hizo saber su amiga. Y de esta manera supo que Kisaki lo persiguió desde antes sin siquiera el darse cuenta. Definitivamente esto le aceleró el corazón, y este sentimiento creció una vez que subieron al bus y Kisaki se le quedó mirando fijamente sin parpadear, y aunque eso a cualquiera lo asustaría, al prota más bien lo emocionaba. O sea, era lo que más le gustaba de su waifu. Y pues bueno, como ya se veía raro, el prota la frenó y le dijo que esa mirada incomodaba. Entonces Kisaki aprovechó en asegurarse si ellos dos estaban saliendo, y el prota lo corroboró sin titubear. Y allí él le preguntó por qué ese mismo día le propuso que fueran novios, porque dijo que lo hicieran al día siguiente. Esto le dio bastante curiosidad al Haru, ya que la waifu dijo que se debía preparar, y al parecer la chica le comentó que pensó que él la alejaría, ya saben, por eso de que ella escuchó cómo su ex amiga Rinko quiso advertir a Haru de ella misma. Así que para comenzar su relación positivamente, pues mejor fue hacerlo al día siguiente alejando los miedos que tuvo al principio. Entonces, una vez en clases, Kisaki le dice al prota que esta vez no podrán ir a casa juntos, porque tiene que preparar algunas cosas. Y esto le dio curiosidad al prota, porque quería saber en qué consistirían sus preparativos. En fin, que dejó a su loca ser ella misma. Y es así como luego vemos a Kisaki encontrándose con Rinko. Y sorprendiéndola, esta obviamente se asustó de inmediato, y correspondiendo el saludo, comentó que tenían tiempo sin verse, al menos desde la graduación. Pero Kisaki le dijo que no, que más bien desde hace 2 días que no se ven. Y allí Rinko supo que la loca la había visto arruinándole las cosas con Haru, y pues se asustó un poco. Y en ese momento le contó cómo fue que se dio cuenta de que se vio con Haru. Y que cuando ella se montó al bus y se puso a vigilarlo, se encontró con que ella lo había llamado. Así que haciendo una de esas perseguidas de psicópatas que ella sabe hacer, los alcanzó hasta el parque y ahí se enteró de todo. Y pues bueno, ella estaba ahí para agradecerle, y es que tal como siguió contando la waifu, fue gracias a eso que Haru comenzó a salir con ella. Además que le mencionó que ese mismo día que los vio, ella estaba preparada para desquitarse, pero que lo dejó pasar quién sabe por qué. Y dicho todo lo que tenía que decirse, nuestra loca waifu se alejó. Después de esto, ahí estaba Haru aburrido con su peli de terror que no le daba nada de emoción, hasta que de repente recibió una llamada, y fue ahí donde recordó que tenía el número de Rinko. Y de esta manera, Rinko lo primero que hizo fue confrontarlo al preguntarle por qué había salido con Kisaki si le había dicho todo lo contrario. Entonces el prota muy tranquilamente le respondió que desde que supo que ella era como era, sintió una emoción que no había sentido antes, y que ese amor tan raro y obsesivo que da es lo que hace mantenerlo siempre en tensión, y que esa emoción no la ha conseguido con nadie más. Y qué mejor novia pudo conseguir al experimentar eso. Y dicho esto, Rinko solo se quedó como que what the fuck con estos dos locos, y colgó, para luego dejar pensativo al prota sobre esa llamada,
porque justo Rinko comentó que se había visto con su waifu, y que seguro esa llamada fue para sondearlo. Y pero que muy seguramente Kisaki estaba escuchando esa llamada. Y con una mirada un poco retorcida, el prota había acertado, porque Kisaki estaba ahí junto a Rinko. E hizo eso porque quiso saber si el prota tenía otras intenciones al acercarse a ella, porque no entendía cómo alguien tras saber eso podía pedirle que salieran. Así que habiéndose quitado esa incertidumbre, ella también aseguró que su novio sabía que ella lo estaba escuchando, y que lo dicho fue prácticamente una sutil confesión entre ellos dos. Porque sí, el Haru dijo lo que dijo de todo corazón, y esto fue lo que enganchó más a su loca, y Rinko, quien estaba en medio de ellos, ya no sabía qué pensar. Y pues solo quería apartarse de esos dos que, según ella, desde el momento que se conocieron, parecieron estar hechos el uno para el otro. Y Rinko, creyendo que ya se podría deshacer de ellos, al final Kisaki, quien quería saber en realidad lo que sentía su novio, se conformó a seguir viéndose con Rinko también. ¿Y cómo por qué?, se preguntó esta chica. Pues bueno, le dijo Kisaki porque es la única amiga con quien podría hablar de Haru. Y pues Rinko, creyendo que se había alejado de una loca, ayudó a unir a una pareja de psicópatas que de algún modo estarían muy cerca de ella. Así que bueno, zanjando este asunto, al otro día Kisaki se disculpó con el prota por no haber salido con él, así que esta vez ella quería ir a su casa. Y con esto dicho, el prota confirmó que su loca había estado detrás de la llamada de ayer, y ella pues no se aguantaba con solo escuchar su voz detrás de un teléfono. Así que bueno, se juntaron las ganas y estos dos fueron hasta la casa, en la que el prota le mostró que no era la gran cosa, así que siendo muy caballeroso la hizo pasar. Y pues su mamá, sorprendida de que su hijo trajera un amigo a casa, se sorprendió aún más al ver que era una chica. Y para sorpresa del prota, resulta que tanto su mamá Yumi como su novia se conocían. Y fue ahí donde el prota supo que Kisaki desde hacía 6 meses encontró a su mamá tras chocar con su bici supuestamente por accidente. Y desde ese momento ambas se encontraban muy seguido, y Kisaki le ayudaba a cargar sus compras y todo eso. Y el prota simplemente no creyó que esta chica desde el principio apuntara a él por medio de sus padres. Y luego, cuando la madre creía que ellos dos solo eran amigos, el prota le aclaró que eran novios. Y sorprendiendo por completo a su madre, ella nunca creyó que su hijo fuera a tener novias. Y no porque pareciera tirar al otro lado, sino que él era muy indiferente con todo. Así que entonces, mamá Yumi los dejó que pasaran, aconsejándole a su hijo que cuidara de Kisaki porque parecía ser una buena chica. Aunque lo que la madre no sabía era que su hijo era quien más bien debía cuidarse. Pero cuando él vio lo bien que Kisaki se llevaba con su mamá, él sintió como poco a poco estaba siendo atrapado en la red de su loca. En fin, una vez que entraron a la habitación, Kisaki bromeó diciendo que ese lugar fue el único que no había podido entrar. Y el prota diciendo que no eran necesarios esos chistes de acosadora, y luego respondió a la llamada de su mamá, quien lo mandó a buscar unos bocadillos. En ese lapso de tiempo en el que Haru iba, escuchaba los consejos de su madre y regresaba a su cuarto, él creía que su waifu estaba haciendo algo que solo podría hacer en su cuarto, ya sea buscar una información o cualquier cosa. El rápido le llegó, y al parecer le sorprendió verla buscando algo en su cama, y la waifu le comentó que ella se acostó ahí para sentir su aroma. Entonces el prota, aceptando sus comportamientos de loca, le comentó que él no sabía qué hacer con una chica en casa. Y pues sí, ustedes sabrían qué hacer. Pueden decirlo ahí abajo en los comentarios. Pero bueno, lo cierto fue que Kisaki dijo que lo tratara como si fuera alguno de sus amigos, y pues él dijo que podrían jugar al Play con algún juego de dos. Aunque cuando revisó su consola, le pareció extraño que estuviera apagada. Pero bueno, no le prestó atención porque se pusieron a ver pelis. Y así pasaron el rato hasta que llegó el momento de despedirse, y mamá Yumei le dijo que debía aprovechar esos momentos a solas con los cuales podía solidificar recuerdos de su relación, y su cara le decía esto con doble intención. Pero el prota no le importó mucho eso, porque ya tendría tiempo para lidiar con aquello. Mientras tanto, él veía cómo Kisaki se había embolsillado a su mamá, al punto que para la próxima, su suegra le prepararía su comida favorita, y de esta manera Haru sintió la mirada escalofriante de su chica cuando ésta abrazó a mamá Yumi. Sin embargo, una vez Kisaki se fue, la psicópata waifu comenzó a escuchar todo lo que conversaba Haru con su mamá, y al parecer, ella fue hasta su casa para implantarle un micrófono para espiarlo. Y aunque no se había dado cuenta que había desconectado su consola, su misión terminó siendo un éxito para así saber más sobre el prota, y entre comillas enamorarlo. Aunque ella sabía que ahora podría llegar a la casa de él muy fácilmente como su novia. Y pues mira que estaba el prota siendo acuchillado por su waifu. Sí, al parecer él ya sabía el porqué, pero la waifu no daba una razón concreta de su acción. Y es que no lo había, porque al final era un sueño que fue producto del miedo que le tenía a su chica. Y para terminar de completar, pues Kisaki estaba allí en su cama, supuestamente viéndolo dormir. Y como el prota intuyó, ahora su waifu podía entrar a su casa como si nada, porque Kisaki, al tener el apoyo de su suegra, esta la dejaba pasar directito al cuarto de su hijo. Ya al mediodía, el prota le sorprendió un poco lo tranquila que estaba Kisaki después del numerito que le hizo en la mañana. Y pidiéndole almorzar juntos en esta ocasión, ellos dos fueron interrumpidos por una tercera en discordia. Y es que el prota lo vino a buscar una linda chica con quien demostró cierta intimidad al llamarla por su nombre. Sí, ella era una tal Sakurako, y correspondiendo al nombre de Haruka, pues ya se imaginarán cómo se puso la intensa de Kisaki.
y quiso comprobar el tipo de relación que tenían ellos dos. Y es que resulta que esta chica de otro salón es la típica popular de la escuela que llama la atención tanto de hombres como de mujeres. Pero por alguna razón notó que el prota era diferente. No la adulaba ni intentaba ganarse su favor, y al menos frente a ella parecía lo más sincero y concreto posible. Así que con el tiempo, Sakurako supo que ese era el chico que ella quería. Y pues ahora frente a Kisaki no se creía que ella fuera su novia. O sea, ¿cómo era posible que alguien como el prota, a quien le costaba captar señales, saldría así de repente con una chica que apenas conocía? Además, confrontó a Kisaki diciendo lo superficial de su relación, porque a diferencia de ella que se llama con el prota por sus nombres, Kisaki apenas se le acerca a su novio con su apellido. Así que por esto, la relación de ellos dos a Sakurako no la convencía. Pero cálmate, güera, te metiste con la chica equivocada, porque Kisaki la encaró y le dijo que al menos para el prota, ellos dos tenían una relación. Sin embargo, Sakurako contraatacó diciendo que si acaso ellos dos han hecho cosas de novios, no sé, un piquito, un abracito o algún regalo. Algo así como la coleta que él le regaló. Y con esto, esta chica quiso demostrar que su relación era más cercana que la que ellos tenían. Y Kisaki le respondió diciendo que si acaso obligarlo a que él le regalara esa coleta se consideraba una relación cercana, pues si era así estaba bien equivocada. Y si creía que ella no sabía cómo era que Sakurako proyectaba sus fantasías en el Haru, pues se equivocó, porque ella lo sabía todo ya que lo venía observando desde hace tiempo. Y decir que su relación es bastante cercana es pura hipocresía. Así que dejando a esta chica en su sitio, Kisaki dejó atrás a esta chica que quedó entre alterada y asustada al darse cuenta con la loca que se metió el chico que le gustaba. Y lo peor era que Kisaki estaba dispuesta a lo que su chico le pidiera. Fue así como Sakurako, como para desquitarse, llamó de inmediato al prota y le contó que su novia como que desde siempre lo estuvo vigilando. Y este devastador le dice que sí, que es un acuerdo táctico que tienen entre ellos. Y pues así es como le gustan, bien loquitas. Y Sakurako, resignada ante la respuesta del Haru, no tuvo de otra que verse cómo la echaban a un lado. Y dejó ir a su chico entre comillas sincero. Y fue luego que apareció Kisaki a preguntarle que si ya había comido. Y aprovechando el poco tiempo que les quedaba, ella le preguntó al prota qué era lo que quería. Y este callándose sus deseos de que ella siguiera haciendo cosas retorcidas como las que hizo en la mañana. Y no quiso decirle en voz alta para que esas acciones salieran espontáneas de su waifu. Esta relación se hizo notar al ver a Kisaki tan brillante en los siguientes días de clase, hasta tal punto que los demás no dejaban de mirarla. Y cuando los amigos de Haru se preguntaban el porqué de ese cambio, el prota sin reserva les dijo que estaban saliendo. Este obvio conmocionó a su amigo virgen, quien al principio no se lo creyó, y los demás vieron que el prota decía la verdad, y se sorprendieron de ese cambio que tuvo su amigo, ya que aparte de la waifu, el Haru ahora se veía más enérgico. Y obvio, es lo mínimo al tener cerca a una chica tan peligrosa. Y por esto, los amigos del prota sabían que ellos deberían tener una conversación a la salida para saber más de ese clic que tuvo el prota con su chica. Y aunque él decía que parecía algo del destino, Haru sabía muy bien que eso era una mentira. Pero bueno, una vez en la biblioteca, el prota estaba registrando un libro para prestar, y después fue cuando vio a su chica sufriendo por alcanzar un libro, y él se acercó para ayudarla, y así tener un momento cercano entre ellos dos, en donde ella luego propuso ir juntos a la biblioteca pública para recomendarse libros. Pero Haru ciertamente le dijo que le parecía una buena idea, aunque sería para otro día porque él quedó con sus amigos en verse para un reencuentro de alumnos de secundaria. Obviamente esto no le gustó a su waifu, porque de una se puso en modo tóxica a nivel psicópata y le preguntó que sabiendo cómo era ella, cómo era posible que ella no fuera la primera en su vida, haciéndole una escena en la que lo ponía contra la pared porque era ella o sus amigos. Y el prota intentando justificarse con eso de que después de haberla conocido, sus días dejaron de ser monótonos y comenzó a apreciar los detalles de la vida, y por lo tanto, quería compartir con sus amigos para valorarlos individualmente. Pero esto molestó más a la Kisaki, pero aún así lo dejó para que se fuera con sus amigos. Y fue así como el prota fue a su reencuentro de secundaria, en la que Sakurako había encabezado la conversación y todo parecía fluir muy bien. Pero para el Haru, el ambiente no se le hacía nada cómodo. Y fue ahí donde se le acercó Sakurako para hablar con él, ofreciéndose para ayudarlo en lo que fuera. Pero este no continuó mucho con la conversación, porque luego le llegó un mensaje de Rinko preguntándole que si acaso tenía un momento. Y ahí estaba esta chica junto a Kisaki, pareciendo tener algo entre manos. En fin, que Rinko, viendo esta situación tan tensa al ponerse entre estos dos locos, prefirió hablar aparte con Haru para saber su versión de la historia. Porque sí, ella le dijo al prota que Kisaki estaba muy triste después de lo que sucedió con eso de que ella debería ser la primera para él. Y el prota no entendía cómo Rinko, quien lo invitó a un karaoke para no precisamente cantar, sino sondear el terreno para Kisaki. Fue por eso que Rinko le dijo que si acaso sabía la situación particular con la que aceptó salir con Kisaki, porque hizo lo que hizo. Y el prota inesperadamente dijo con una aura siniestra, porque quería convertirse en la persona más odiada para Kisaki. Esto al principio no lo entendió bien Rinko, porque no se explicaba cómo este chico se exponía a tal situación. Y el prota explicó que de algún modo quería ser engullido por Kisaki. Sí, quería ser devorado por ella, aunque en el intento lucharía.
Y si ser su esclavo de ella sería el resultado de perder su apuesta, pues bien lo recibiría. Y Rinko, extrañada por estas palabras, enganchó de nuevo a esta chica porque aún llamaba a Kisaki por su nombre, y ella bien podía sentirse identificada con él, porque de algún modo era la ex de la waifu. ¡Espera, qué mierda! Y Rinko aclaró que ellas dos siempre fueron amigas, solo eso. Pero el prota le señaló que independientemente de la palabra que se use para definir la relación con Kisaki, ya sea amigo o novio, es lo mismo, porque ella siempre querrá ser posesiva en su relación, así que el prota le preguntó a Rinko algún detalle sobre sus tiempos de amiga. Él quería saber eso para luchar contra su waifu, porque quería ser amado y odiado proporcionalmente. Así que cuando supo que Rinko primero se vio atraída por la belleza solitaria de Kisaki, allí él entendió que su waifu ha estado obsesionada con ser la número uno de esa persona deseada. De esta manera parecía tener una manera para hacerle la guerra. Y fue así como al otro día se acercó a ella para decirle de manera muy seria que terminaran. Ahora sí, la que se lió. ¿Será que Haru sobrevivirá esta vez a su loca? Ahora conocemos el trasfondo psicológico de Kisaki, y es que desde siempre ella veía cómo los demás se le acercaban. Pero la waifu sabía que para ellos ella no sería la número uno, por eso se alejaba hasta que conoció a Rinko. Y así conoció a alguien con quien podía dar toda su dedicación para ser la número uno. Pero esa misma pasión no se correspondió. Y no fue hasta que conoció a Haru en el que vio esos ojos vacíos que mostraban a alguien que no permitía que se le acercaran. Así fue como Kisaki pensó que ella podría ser su número uno. Inclusive intentó acercársele de manera normal sin ser tan autoritaria. Y lo quiso intentar de esa manera hasta que Haru la conoció por cómo era, y pensó que así ella sería su número uno. Pero ahora que él la cortaba, la waifu se sentía mal porque desde el momento que le pidió salir, la ilusionó, y pues ahora ella hubiera preferido que desde el principio la hubieran rechazado. Y aquí es donde todo se vuelve extraño, porque al parecer el prota la terminaba porque según él, habían comenzado muy apresuradamente, y al comienzo él aceptó porque ella podía quitarle su aburrimiento, pero luego supo que ella podía llegar a ser algo más, y por eso la terminaba para que ella, siendo como era, luchara para que fuera su número uno, a pesar de que a él lo estrujara y lo destrozara por su forma de amar. Sin embargo, lo que el prota quería era aceptar por completo todo de ella, sí, su locura e intensidad. Y así Kisaki entendió cuál era la intención de Haru, y esta le declaró que debía prepararse para convertirse en su esclavo. Y una vez declararon sus intenciones, se dieron de la mano para que en la mirada vacía del prota viera la psicópata mirada de su waifu que estaba dispuesta a mantenerse ahí con él. Y habiendo estrechado sus manos por primera vez, ese solo contacto a los dos les atravesó su corazón, por muy raro que parezca. Y ahora surge esta interrogante: ¿qué es más importante, el proceso o el resultado? O al menos eso era lo que se preguntaba el prota, esposado mientras lo miraba a su novia. Y esperando algo pervertido, parecía que el resultado era un poco más retorcido de lo que se esperaba. ¿Y cómo llegó Haru a estar así, te preguntarás? Pues bueno, mientras que él estuvo conversando con su waifu unos días antes de la Semana Dorada, ellos conversaban sobre posibles planes que podrían hacer. Sí, tal como ir a ver una peli de terror o ir a algún sitio que diera miedo. En fin, algo casual que podría ser una pareja normal, pero ellos no lo eran. Así que el prota le dio pase libre a su novia para que hiciera lo que quisiera. Y aunque Kisaki decía que ella lo que quería era hacerlo feliz, al final ella tomó la iniciativa para hacerlo sentir terror por su propia cuenta. Aunque el prota en sus adentros decía que eso de por sí ya lo hacía. Así que bueno, fue de esta manera como el prota se dejó llevar por su waifu para que ésta lo esposara en la cama. Y pues a ese punto solo dejó que lo mirara, porque al parecer no tenía un plan después de eso. Y como si se leyeran sus pensamientos, la waifu se acordó de algo, y se le acercó de nuevo al prota para desatarlo, y este comentándolo que él creía que su waifu lo desnudaría para vigilarlo. Ella le dijo que era bastante atrevido de su parte al pensar eso, ya que apenas se habían tomado de la mano. Sin embargo, ella lo desató para que se cambiara a una ropa más cómoda, y como de por sí esa era la habitación de su hermana que se había mudado, y aparte sus padres llegarían tarde, ellos tenían todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisieran. Aunque cuando el prota se estaba cambiando, encontró un muñeco parecido a él con una soga en el cuello. Wow. Y ahí sí que se asustó porque pensó que su waifu ya estaba practicando maneras para desvivirlo. Pero cuando entró, de nuevo su chica le dijo lo atrevido que se veía, aunque el prota pensaba que Kisaki era retorcidamente pura. Y después, ella le explicó que para hacerlo feliz, quiso practicar con ese muñeco para atarlo como lo hacían en sus pelis de terror, y por eso se encontró con lo que vio. Y pues ahora sí, después de haberse acomodado y eso, vendría de vuelta el proceso de atarlo de nuevo. Y tal como se dijo, la waifu regresó con unos bocadillos para hacer revivir al prota el terror que quería. Pero cuando este le pidió una explicación del muñeco, ella le contó que al tener la casa sola para ella, ciertamente practicó cómo podría asustarlo de la mejor manera, pero si repetía lo que veía en las películas, se sentiría como meras imitaciones. Entonces, para darle cierto suspenso, ella dejó a propósito ese muñeco para que lo viera.
Aunque el prota parecía sin emociones ante lo visto, entonces la waifu, al poner bastante empeño dado que Haru dijo que aceptaría todo de ella, pues la waifu se entusiasmó, y el prota, viendo el esfuerzo que hizo la chica para satisfacerlo, le comentó que, aunque no lo creyera, estaba disfrutando del proceso. Y ahora sí, que siga el masoquismo. O es lo que esperaríamos, porque después de que el prota le diera un gracias, la waifu lo único que pidió es que Haru se quedara ahí en ese lugar, mientras ella se sentaba en la cama, mirándolo sin pestañear. Sí, para esta chica eso era la cita perfecta. Y pues bueno, cuando terminaron, luego el prota, cuando iba a irse, comprobó que su chica estaba más que encantada con solo mirarlo como una psicópata. Y aunque no lo creas, eso era mucho para ella. Así que cuando Haru está de vuelta en su casa, mamá Yumi le cuestiona lo que le cuestionaríamos todos, es decir, ¿por qué no se quedó con ella? Y el prota, apenas limitando a su liberal madre, entró a su cuarto para hablar con Rinko, y en cierto modo desahogarse con Rinko al contarle lo que experimentó al ver a su waifu en esa faceta. Y esta, apenas asimilando lo que el prota le decía, pues solo lo escuchó, aunque sabía que Kisaki también lo hacía. Así llegó otro día de clases, y al parecer el profesor propuso cambiar de puestos, distribuyéndolos entre comillas al azar. Haru, cuando terminó viendo, tuvo en su asiento como vecina a su psicópata chica, aunque también estuvo cerca de sus amigos. ¿Acaso esto es otra coincidencia? Esta misma pregunta se la hacía a uno de los amigos del prota, pensando que esos cambios fueron demasiado convenientes. Pero luego, cuando se acercaba la hora de gimnasia, lo dejó pasar porque lo que realmente debería pensar era cómo iban a distribuirse los equipos de básquet y béisbol, y pues el prota, al parecer, entraría a este último. Aunque por otro lado, vemos a Kisaki entregándole un paquete a su profesor, y al parecer era mercancía de monas chinas. Sí, no discriminen, a un tipo le pueden gustar las monas chinas como a ti que las puedes usar como avatar. En fin, que Kisaki por lo visto le agradecía a su profesor por haber ayudado en la distribución de los puestos en la que quedó al lado de su novio. Y es que ella facilitó una caja con doble fondo en el cual pudo hacer que el prota sí o sí escogiera determinado número que le fuera conveniente al puesto que ella había escogido. Y así manipuló los resultados como lo hacen muchos de los presi en LATAM. Y así quedó donde quería. Aunque Kisaki fue demasiado descarada al restregarle en la cara a su profesor que eso fue un chantaje. Porque si descubrieran al profesor con esas aficiones otaku de chicas, pues ni imaginar lo que se armaría. Además, extrañamente Kisaki había descubierto esa afición, y pues indirectamente lo hostigó para que trabajara para ella. Dicho esto, por otro lado estaba uno de los fanboys de Sakurako hablando con uno de sus amigos, y le decía que el prota pagaría el hecho de haber dejado a esa waifu por la calladita de su salón. O sea, para este tipo era inconcebible que Sakurako, demostrando su afecto por el prota, este simplemente le ignorara y aún peor se fuera con otra. Así que por eso en el juego de béisbol, él le partiría la madre al pincharle una bola en la cara. Pero entre más inspirado estaba este tipo en querer lastimar al prota por no corresponderle a la chica que adoraba, de repente apareció de la nada Kisaki preguntando por lo que hablaban, y este tipo disimulando que hablaba de otra cosa. La waifu lo confrontó al mostrarle una grabación donde decía lo que haría en el partido, y así continuó mostrándole otras cosas que decía en una cuenta anónima en donde hablaba mal del prota. Y como este tipo insistía que esas son puras mentiras, la waifu le lanzó la bomba de sus antiguos mensajes poéticos, pero bastante empalagosos, y en vez de poéticos eran tan patéticos que daban pena ajena. Así que para detener a Kisaki que dejara de leerlos, le dijo que no le haría nada a su novio. Así que la mandó a tranquilizarse, aunque el amigo de este compa de chismoso quiso saber más, pero la waifu no soltó más información. Entonces, cuando el partido comenzó, vio como el pitcher le lanzaba pura bola al prota sin lastimarlo para nada, y le extrañó esa reacción, porque lo vio tan asustado que despertó su curiosidad por saber qué lo había asustado tanto. Y eso era lo que Haru le contaba a su chica, quien solo sonreía con esa historia. Y esta vez el prota le encaró diciendo que lo dejara tranquilo en la noche con tanto texto, porque él a veces no podía responder porque era humano y tenía que ir al baño o simplemente comer. Y la waifu le responde de la manera más épica y amenazante del momento. El teléfono es inteligente, pero tú también deberías serlo. Así de pocas palabras para que le entienda. En fin, que al día siguiente el salón del prota se enfrentaría a otras clases en un torneo de deportes, y aunque perdieron en fútbol y básquet, aún tenían chance de salvar la cara en los quemados. Y esta vez quienes se enfrentarían serían la clase 1-4 y la 1-3, es decir, se enfrentarían cara a cara Sakurako contra Kisaki. Y ahí fue donde Sakurako aprovecharía en desquitarse con Kisaki al decirle a la waifu que ella se enteró que los sentimientos del prota por ella no eran tan fuertes como parecía, porque al parecer escuchó algo de su conversación en el tejado, y malinterpretando la ruptura que le hizo Haru, ahora Sakurako aprovecharía en humillarla, o al menos eso era lo que creía. Porque una vez empezó el partido, Kisaki hizo un saque que descalificó a varias del equipo contrario. Sin embargo, según los análisis del amigo del prota, la fuerza de Kisaki no sería suficiente para ganar, porque el salón de Sakurako tenía una formación de estrella con la cual rodeó a todo el equipo de Kisaki con su excelente coordinación, al punto que la dejó sola contra ellos.
Y aunque pareciera que Kisaki adivinó de dónde golpearía el otro equipo, ya que el resentimiento que le tenía a Sakurako la hizo predecible, dentro de la mente de esa chica tenía un conflicto, el cual era que quería ser la número uno para el prota, pero sus amigas le recordaron que debía hacer un buen espectáculo para sus fanboys, y aunque Sakurako pretendía dejar su ego a un lado, al final no se contuvo y ella misma lanzó. Sin embargo, inesperadamente Kisaki no atrapó el balón, sino que ella misma dejó que se lastimara para que así, a costa del campeonato del equipo, ella se llevara toda la atención de Haru. Y Sakurako, percibiendo toda esta escena premeditada, se sorprendió lo lejos que podría llegar esta chica por el afecto del prota. Y una vez todos se fueron a celebrar porque los torneos habían terminado, allí estaban los tortolitos en donde Haru le daba la comidita en la boca a su novia, porque obvio, tenía un dedo lastimado. Y eso sumándole lo ardida que había quedado Sakurako al verlos así tan juntos. Ahora, esta vez en el salón Kisaki destacaba al demostrar lo inteligente que era al ayudar a sus amigas con los problemas de mate, y el prota la miraba de reojo viéndola un poco fuera de lugar, hasta que en la biblioteca ella le explicaba los problemas de física, y al parecer tales clases funcionaban, y eso alegraba a la waifu por ser de ayuda a su novio. Sin embargo, luego este le dijo que la veía decaída estos últimos días, y ella respondió que era porque él estaba haciendo algo aburrido últimamente. Y lo decía porque el prota no quiso andar con el mismo conjunto cuando salieron. Asimismo ocurrió cuando fueron a la playa y él no la persiguió. Y fue ahí donde el prota se imaginó a Rinko devanándose los sesos para decirle a Kisaki lo que debería hacer para que estuvieran más juntos. Pero ¿qué sabrá una chica que ni tiene novio y va a un colegio de puras chicas? En fin, no discriminemos, que para eso está internet. Pero lo cierto era que, de algún modo, el prota quiso remediar la situación y le prometió que si alcanzaba a estar en el top de notas de la escuela, él le cumpliría cualquier favor que le pidiera. Sin embargo, como en la televisión había un programa donde estaban hablando sobre un tipo que debía lanzarse en paracaídas, el prota se sintió un poco incómodo y se fue al baño a tranquilizar la ansiedad que le recordaba su inconsciente trauma. Fue justo en ese momento que Mamayumi entró al cuarto y habló con Kisaki y le contó lo que le había sucedido a Haru de niño, y se desahogó por lo mal que ella se sintió al haber dejado que esa caída hubiera pasado. Así que ella le dijo que desde ese momento todo lo relacionado a caídas es considerado tabú en la casa. Y con esto Kisaki consiguió el datazo de su vida. Aunque de por medio estaba la petición de que ella misma ayudara al prota con ese entre comillas miedo a las alturas. Y mientras tanto, veíamos al prota con una mirada vacía en el baño. Pero entonces pasaron los días, y llegaron los días de exámenes en los que Kisaki destacó de manera tan descomunal que se consideró el titán del salón. Y una vez tuvo sus notas, fue y se las mostró al prota para hacerle cumplir su promesa, y ella asegurándose de que Haru cumpliera su palabra. Al ver todo el esfuerzo que puso su chica por alcanzar ese objetivo, obvio no la iba a dejar sin recompensa porque no sería justo. Así que ella reafirmó lo dicho en tono sombrío. Luego lo vemos yendo a una especie de expedición al río, en donde Kisaki esta vez se puso toda provocativa, dejando a su novio un poco sorprendido. Fue así como todos disfrutaron de este momento al aire libre, en donde Kisaki lo invita a bañarse junto a ella para jugar con el agua, luego comer algo y así pasear por los alrededores, hasta que llegó el momento prometido y ella pediría su deseo un poco lejos de la gente. Ya de por sí esto se ve sospechoso, pero el prota le sigue la corriente, hasta que después de caminar un rato, llegan hasta una cascada en la que según Kisaki podrían bucear sin problemas, y mostrando un par de buenas razones para que la siguiera, el prota al mirar las alturas se contuvo por esa promesa que le hizo a su madre de evitar cualquier peligro a las alturas, y es ahí donde Kisaki le cuenta que ya había hablado con Mamayumi, y esta fue quien le pidió que ayudara a su hijo con ese problema, porque su mamá creía que su hijo, más que miedo a las alturas, las evitaba por su promesa de evitarlo, valga la redundancia. Así que para eso estaba su chica para ayudarlo, aunque al hacer esto era problemático, más problemático para Kisaki que para Haru, ya que si su mamá se entera, comenzaría a ver mal a la waifu, pero a ella no le importaba. Con tal de satisfacer ese deseo del prota, a ella no le importaba ser la villana. Aún así Haru le siguió diciendo que si acaso no tenía miedo de que la dejara al volver a sentir esa emoción primigenia que había olvidado, y esto a Kisaki de nuevo no le importaba, porque lo quería ver feliz. Sin embargo, una vez ella se lanzó, el prota aprovechó la oportunidad de revivir ese momento deseado, pero una vez él se lanzó, su vida se volvió gris de nuevo porque confirmó que todo lo que había vivido ciertamente no tenía sentido para él, porque lo veía vacío y no lo estimulaba. Ese fragmento de recuerdo perdido lo hizo reevaluar su realidad, y mientras estaba allí en el fondo, se dio cuenta que su corazón había comenzado a latir desde que conoció a esa loca chica que le ponía la piel de gallina, y viendo los lindos ojos que ahora ella tenía, supo que era lo que de verdad estimulaba su corazón, y así fue como la siguió sin dudar otra vez, y con un gracias pareció terminar esta linda y algo extraña cita. Y como si no hubiera sido suficiente, ya estos dos habían llegado a su relación hasta verano, y estaban disfrutando de un festival en el que ahora vemos a Kisaki bien tierna con su yukata, así mismo como al prota combinado con su kimono, y la waifu contenta porque ya tenía el outfit y los yoyos del respectivo festival. Luego ellos se fueron a un bosque donde se rumoreaba que desaparecía
a la gente. Y esto era lo que realmente le llamó la atención al prota, porque quería ver si eso le causaba miedo. Así que una vez ellos dos van juntos a ese sitio. Ciertamente dicen que ese tipo de cita es algo muy de su estilo. Sin embargo, en cierto momento la waifu deja caer su yoyo, y mientras el prota lo recoge, pierde en ese instante a su chica, y preocupado por ella la llama, y al no responder, aumenta su ansiedad, hasta que la encuentra de espalda, y cuando voltea a mirarla, la encuentra sin rostro. Pero todo era una broma para asustarlo, aunque Haru no sintió nada en realidad, pero fue diferente cuando pensó que algo le pudo haber ocurrido a ella, quien había iluminado de manera extraña su vida. Y así lo comprobó el prota una vez mirándola cara a cara en el bosque, cuando los fuegos artificiales iluminaron su bello rostro. Él simplemente supo que ni esas luces pudieron opacar lo brillante que era Kisaki para él. Ahora bien, esta vez ya era septiembre. Rinko estaba de compras casuales por el centro comercial, y mientras pensaba en lo que iba a hacer, justo mira a Haru a lo lejos, y por mala suerte para ella, el prota la miró también, y pues no tuvo de otra que acercarse a hablar con él, y este contándole que como Kisaki se había sentido mal, ella se fue pronto a su casa negándose que él la cuidara. Entonces, como estaba ahí sin plan alguno, pues pensaba desplazarse por ahí un rato sin hacer nada. Y ahora, como estos dos se encontraron, pues algo podían hacer, o simplemente hablar. Pero en eso son interrumpidos por una guapa chica parecida a nuestra prota, quien resultó ser Airi, la hermana de Kisaki. Y el prota, viendo por primera vez a su cuñada, se sorprendió lo directa que era esta chica al comentar lo curioso que era verlos a ellos dos juntos, asegurando que esta chica posiblemente lo conocía por su hermana. Así que bueno, Haru se presentó formalmente como el novio de Kisaki, y la hermana no lo dejó terminar de hablar para etiquetarlo como el mero amante de Kisaki, y a Airi mirando al prota fijamente como lo hacía su waifu. Este sintió cierta presión cuando ella le comentó que había escuchado mucho de él por parte de su hermana, y parecía tener ese toque igual que la Kisaki, aunque un poco más moderada, y de algún modo, estos tres sin planes terminaron yendo al bowling, en donde parecía disfrutar el momento, exceptando Rinko, que no era muy buena en los tiros, y negándose a cualquier cambio de planes que sugirió Airi misma luego comentó que no había necesidad de cambiar de lugar porque sentía que había algo que el prota le tenía que decir, y como ambos captaron bien sus intenciones, el prota fue directo y preguntó por qué su waifu se volvió tan retorcida, y ella sin tapujos dijo que fue su culpa, y es que al parecer Airi fue mejor en todo en comparación a su hermana, y aunque Kisaki ciertamente destacaba en sus notas y en los deportes, Airi siempre era mejor que ella, y a pesar de que sus padres la querían por igual, se les hizo difícil no compararlas inconscientemente, y como a Kisaki se le daba bien eso de leer las sutiles emociones de la gente, ese deseo de ser la número uno se convirtió en un carácter obsesivo y posesivo con la persona que escogía, y pues bueno, ahí fue donde el prota entendió la razón de todo. Sin embargo, ya parecía extraño todas esas coincidencias que, tal como destacó a Airi, no los veía como tal, y a pesar de que su hermana creó un límite que no se debía atravesar para ayudarla, ella confiaba que las personas que estarían junto a Kisaki serían capaces de poder traspasar esa barrera y cambiarla. Entonces, luego de terminar esta charla, el prota de vuelta comprobaba que su waifu se aisló por su propia cuenta, sin que se viera afectada por acoso o algún tipo de violencia en casa. Y conforme Rinko lo confirmaba, el prota comentaba que el retorcido egoísmo que desarrolló Kisaki es mucho más misterioso y abstracto de lo que pensaba. Es decir, si se encontraba con la típica historia de maltrato y abandono, eso le aburriría. Pero esos silenciosos fantasmas que no se dejaban ver era lo que hacía más hermoso el retorcido comportamiento de su chica, porque eso de algún modo lo llenaba. Y Rinko, viendo la mirada extasiada de nuestro prota, supo que quien estaba más loco por ahora era el chico que tenía a su lado. Ahora, volviendo a otro día en la escuela, allá al parecer se estaba dando el festival escolar. La clase del prota preparó la casa embrujada, y Rinko, que los había visitado, salió toda asustada de esa casa, y sus amigas, como para calmarla, le aconsejaron que aprovechara en ir a saludar a Kisaki. Mientras tanto, Kisaki estaba con el prota, y junto a ellos estaba una guitarrista llamada Matsunaga. En ese poco tiempo, ellos estaban conversando, hasta que a esta chica le tocó salir al escenario, y ese era el momento en que la parejita de protas estarían solos y los dos juntitos. Y pareciendo esperar ese momento, el prota dijo que no sería por mucho tiempo, hasta que repentinamente, un estante que estaba a espalda de Kisaki se rompió y lastimó su rostro, dejándole una cortada que obviamente hizo que el prota se preocupara. Sin embargo, mientras Haru sostenía el rostro de su waifu para asegurar que no se había lastimado en otra parte, la waifu lo tranquilizó al decirle que todo fue bait, porque esa herida fue solo maquillaje, y pues ella se esforzó para también darle un sustito a su novio, que es lo que le gusta. Sin embargo, luego de que la cosa se calmó y el prota supo que su chica estaba bien, ahora al tenerla tan cerca, dejó caer su celular para que ellos dos estuvieran en lo oscuro, y así Haru aprovecharía para poner nerviosa a su novia al irse acercando poco a poco para darle un beso. Pero en eso son interrumpidos por unos compañeros entrometidos quienes, al ver la situación, hicieron desmayar a Kisaki por lo avergonzada que estaba. Y ahí fue que el prota aprovechó de llevar a su chica a la enfermería, y Rinko estaba ahí en ese momento. Así que Haru se la encargó para que se la cuidara mientras él regresaba a la casa embrujada. Y ahí Rinko notó que tanto el prota como ella habían cambiado, y recordaba las palabras de Airi, quien habló de esas cualidades fundamentales. Mientras tanto, por otro lado estaba Haru llegando a su puesto, y en eso parece a Sakurako a invitarlo a tomar un refresco. Pero este la esquivó con eso de que tenía que volver a su puesto, y ella le dijo que uno de sus compañeros tomaría su lugar, así que podría estar libre. Luego conocemos
un poco más sobre la obsesión que tiene Sakurako con nuestro prota. Y es que ella, al igual que Kisaki, ha querido ser la número uno de la gente. No la mejor, solo la número uno de sus corazones, para que de esa manera ella pudiera brillar en sus ojos. Sin embargo, cuando conoció a nuestro prota, eso no sucedió, porque su mirada distante no permitía a nadie ingresar. Sí, eso lo comprobó conforme lo fue conociendo más y más. Y cuando trabajaron juntos en la organización de un festival escolar, comprobó que en la mirada vacía del prota, ella no se veía reflejada. Y fue así como poco a poco quiso adentrarse a su corazón para cambiarlo. Sin embargo, esa distancia le molestaba, la humillaba y la hacía sentir un poco triste. Y así fue como se enganchó del Haru, en el que ahora en el presente ella le preguntaba que cómo estaba, que qué hacía, y cosas así, hasta que le preguntó la razón por la cual se veía un poco triste, además de compararlo cómo se veía el primer día del festival. Y el prota respondía de manera esquiva sin recordar mucho, y esta waifu se lo hizo saber, preguntándole que si acaso no recordaba lo que había sucedido el día de ayer, porque todo eso que le preguntaba ocurrió el día anterior. Y fue ahí donde el prota se sinceró un poco diciendo que estos últimos meses, o inclusive hace tiempo, no recuerda muchas cosas. Es decir, no es que tenga problemas de memoria ni nada por el estilo, ya que con cosas de clases y otro tipo de cosas sí las puede recordar, pero al momento de hacer una conexión emocional con el pasado, simplemente no llega a tener sensación alguna. Y es ahí donde Sakurako resalta lo oscuro que se veía en sus ojos, mostrando un intenso vacío que parecía que nada podía llenar. Y Haru aclaró que solo hay cosas que sí puede recordar, y eso fue por ejemplo el primer día que conoció a Kisaki, y así sucesivamente otras cosas relacionadas con ella. Y desde ese momento, esta waifu entendió el tipo de relación que tenían ellos dos, ya que se utilizaban mutuamente para llenar sus vacíos. Y por eso Sakurako le preguntó claramente que si acaso le gustaba de verdad Kisaki. Y allí Haru le dijo que no entendía necesariamente qué significaba eso de gustar, pero lo que sí sabía claramente es que ahora Kisaki es muy importante para él, y conforme lo decía, sus ojos volvían a tomar color. Pero como Sakurako insistía en hacer bien su papel de gata rompehogares, le propuso al prota que engañara a su chica con ella. El prota dudó ante ese ofertón, y Sakurako lo tentó diciendo que, si entre ellos no habían emociones, entonces no habría problema, porque al hacer eso podía provocar tanto a Kisaki que sería algo demasiado estimulante que bien Haru podría aprovechar. Aún así el prota no entendía qué era lo que ganaba Sakurako haciendo todo esto. Y él le contestó que quizás una persona entre comillas normal aceptaría, pero él simplemente no veía lo que ganaba Sakurako al entrometerse entre ellos, y simplemente no la quiso involucrar. Y él simplemente no la quiso involucrar, y fue allí donde esta waifu replicó que no le importaba entrometerse, ya que su finalidad es que todos los que estén a su alrededor sean felices. Y pues viendo lo solitario que está nuestro prota ahora, ella solo ve cómo este sigue un camino hacia su propia destrucción, y ella solo quiere hacerlo despertar, o al menos en sus ojos demuestra esa intensidad. Esto dejó en silencio al prota por un momento, y le respondió con sinceridad, ya que para el propio Haru, Kisaki es algo muy importante para él, y la manera tan sincera que haya sido con él es algo que no tiene precio, y acorralarla de esa manera para presionarla a actuar sería lo incorrecto para corresponder a sus sentimientos, dado que a él le importa mucho y no la quería lastimar. Y dejando eso dicho, Sakurako cortó la conversación hasta ahí, para quedarse sola reflexionando sobre el prota, reconociendo que ella no lo podría salvar porque desde el principio nunca hubo espacio para ella en su corazón, así que quizás Kisaki sea la persona quien de verdad lo salve, porque al prota sí que le gusta esa chica. Y de repente ante ella apareció Watari de manera un poco extraña, como con esa aura de alguien que trama algo. Pero al final Sakurako, creyendo que él sabía todo lo que ocurría, este solo le dice que el corazón es algo muy propio de cada persona, y expresar los sentimientos que emergen de allí resulta muy difícil, porque no existe vocabulario que logre manifestar esa complejidad. Así que quizás muchas veces no es necesario hablar de eso. A la madre, sonó bien poético. Entonces es ahí donde Sakurako comenta algo sobre Kisaki y el prota, y ahí es donde Watari dice, ah, era eso, como que haciéndose el tonto, pero yo creo que estaba mintiendo. En fin, que eso no importa por el momento, porque otra razón por la que el prota rechazó a Sakurako fue porque él pensó que si él no la engañaba con ella, su waifu igual le daría lo que quería, y pues ciertamente ahí estaba Kisaki en la enfermería, incitando a Rinko para que hiciera que el prota la engañara con ella. Entonces fue así como estos dos se vieron en una extraña situación que parecía una cita. Y aunque a Rinko eso le parecía vergonzoso, Kisaki había insistido en eso, porque tal como había dicho su amiga, ella también sentía que el prota había cambiado, y por tanto quería como probarlo. Sí, de una manera un poco rara. Y es que como ahora ella sabe lo dependiente que es Haru de ella, quería como darle un golpe de realidad para ver cómo reaccionaba. Y es precisamente lo que estaba haciendo Rinko en este momento al decirle a nuestro prota que la chica que conoce no es tan retorcida como parece, ya que con tal de que cumpla su capricho de ser la
número 1, todo estará bien, inclusive al punto de aceptarle una infidelidad, o al menos es lo que quería insinuar, pero lo que le preocupaba era el estado de la relación que mantenían, en el que parecía que ya Kisaki se mantenía más tranquila, y tal como lo dijo su amiga Rinko, ella ya no daba miedo, y era por eso que Kisaki estaba estimulando todo ese juego. Y mientras Rinko conversaba con el prota de nuevo, de alguna manera tenía miedo de entrar en ese extraño juego en el que ella se ubicó del lado de Kisaki, y ahí fue donde el prota comprobó que su waifu mandó a su amiga para que la engañara, y a pesar de que Kisaki hacía todo lo posible para mantenerlo en una especie de burbuja emocional que ella solo podía monopolizar, ahora parecía que ella daba paso libre para ver cómo reaccionaba su novio, y lo que temía Rinko es que en el proceso la que saliera lastimada fuera Kisaki, quien se esforzaba por hacer latir el corazón de su chico. Y esta vez se dio una extraña situación en la que el prota junto a Kisaki estaban en un parque de diversiones junto a Sakurako y Watari. Sí, andaban emparejados, y Watari en tono sombrío dijo que eso sería enfermizo, pero lo que se refirió fue que al subir a las atracciones botaría hasta lo que había desayunado el día anterior. Fue por eso que el prota lo ayudó llevándolo al baño, pero a costa de dejar a esas dos leonas solas, en donde Kisaki fue directa al preguntarle a Sakurako qué era lo que pretendía con esa cita. Ella le dijo que su objetivo es que todos a su alrededor estuvieran felices, y Kisaki de una le puso mala cara por lo que podría estar planeando. Fue así como después Sakurako aclaró que si bien el prota para ser feliz la tiene a ella con ese motivo, pues ella no tuvo de otra que incluirla en su círculo de amigos para lograr que Haru se mantuviera feliz. Esto no es que pusiera de mejor humor a Kisaki, y esta la confrontó diciendo que quién se creía para tomarse tales atribuciones. Y ahí fue donde Sakurako aclaró su posición de ser la tercera en discordia, aunque reconocía que no tenía oportunidad con el prota, así que le dejó a ella ese trabajo, y Kisaki le preguntó cuál era su objetivo al haberlos llevado a ese lugar juntos. Ahí Sakurako le dijo que simplemente era para que ellos dos construyeran recuerdos como pareja, pero que no se fueran a los extremos. Y eso fue lo que habló con Watari momentos antes de hacer estos planes, y lo había invitado porque así equilibraría la energía entre esos dos que eran un poco excéntricos. Y al parecer como que Watari ya había intentado salvar al prota de su vacío, así que era la persona perfecta para unirse a este grupo. Y así sucedió después de que Watari se recuperó. Todos parecían pasársela bien, y pues así iban de atracción en atracción hasta que Sakurako le sugirió a ellos dos como pareja que fueran a la rueda de la fortuna. O sea, como novios no podían dejar pasar esa oportunidad romántica. Y pues el prota accedió sin problemas, dejando a una Kisaki bastante alegre. Pero como que luego cuando estuvieron ellos dos juntos, todo se desvaneció para la memoria del prota, porque anteriormente cuando Rinko le confirmó que Kisaki era lo más importante para Haru, en un momento lo dudó, pero al parecer el prota actuaba como tal. Sin embargo, sus recuerdos se volvían negros al momento de revivirlos, y fue algo como si nunca hubiera existido para él. En pocas palabras parece que él ya se estaba comenzando a aburrir de la rutina con Kisaki, pero no lo sabemos aún, porque al parecer la waifu estaba preparando una gran cita para el prota, en donde irían a unas montañas a disfrutar del paisaje otoñal, pero lo que más le llamó la atención era el supuesto castillo embrujado que irían a visitar. Ante tal proposición, el prota hizo la promesa de ir, pero cuando Haru estuvo hablando con sus amigos, estos comenzaron a hablar de un concierto al que irían, y el prota, sin saber en realidad de lo que hablaban, sus amigos le recordaron que habían acordado ir al concierto de Matsunaga, y Haru, por andar olvidando todo, lo pasó por alto, y en este momento se encontraba en un dilema, porque de algún modo como que quería ir al concierto, pero por el otro había quedado ya con su chica a ir a una cita, y en ese momento Haru se encontró con Watari, quien pareció entrever el conflicto del prota, y le comentó que tenía una cara de tristeza matrimonial, y fue a partir de ahí que dio un discurso sobre el momento cuando se alcanzaría el amor puro que emerge del egoísmo. Aunque esas palabras grandilocuentes al prota no le servían de nada. Sin embargo, su amigo tocó un punto que le había molestado, y era sobre los sueños, ya que una vez alcanzados, como que el tedio se apodera de él, y ya no sabe qué hacer con ese sueño desgastado. Bueno, exactamente no dijo eso, pero se lo hizo entender al prota, ya que el propio Watari, quien al parecer estaba repleto de sueños desgastados, parecía esperar en el fondo a nuestro prota tras haber disfrutado de sus emociones intensas con su chica. Y ahora, después de haber disfrutado de ver una peli con Kisaki, Haru le comentaba lo que había ocurrido con el concierto, así que se disculpa porque se había comprometido antes con sus amigos. Así que disculpándose de todo corazón, parece que Kisaki lo asumió sin problema alguno, y esperaría que se lo compensara. Pero el conflicto interior del prota no hacía más que aumentar, porque en su mente sabía que las palabras de Rinko y Watari tenían razón. Kisaki no era tan retorcida como se imaginaba. Además, él mismo negó ese potencial por su propia amabilidad, y antepuso a los demás que a sus propios deseos. Y ese impulso primigenio parecía una mentira autoimpuesta que pronto se desvanecería. Y parecía que ese momento estaba a punto de llegar. Y fue así como el prota, despertando de su sueño, se dio cuenta de esa respuesta que siempre estuvo en su interior. Y pues ahora ha pasado más de un año con Kisaki, y parecía que en él nada había cambiado. Y hablando del cambio, Watari andaba de reflexivo pensando en cómo el cambio de la vida se podía ver en el propio desgaste del portaminas cuando se escribe cada palabra. Y Watari se mantuvo exhorto en sus pensamientos hasta que llegó Sakurako a bajarlo de las nubes para darle su cuestionario sobre sus planes de futuro. Y como este chico no había escrito nada, Sakurako le insistió que escribiera algo rápido,
Y aunque este chico no tuviera nada claro hasta ahora, solo haría lo que esta waifu quisiera. Y fue así como los planes a futuro también se pusieron en tema de discusión entre los demás. Y en eso el prota vio que su chica estaba hablando de eso con otras amigas, y parecía llevar una vida social bastante normal, pareciéndole un poco raro en ella. Y luego cuando hablaron, se lo hizo notar. Y así continuó nuestro prota con su vida escolar entre comillas normal, en la que él saldría después de clases con sus amigos al karaoke, y la waifu saldría con sus amigas sin hacerle una escena de chica tóxica como las de antes. Y al parecer al prota le estaba dando tedio todo esto, y siguió con su rumbo normal después de compartir con sus amigos, y le respondía los textos a su chica, quien le pregunta sobre el almuerzo que le prepararía. Y pues en ese preciso momento, él se encuentra con Airi, y él le comenta algo así como que apareces justo ahora, siendo una conveniente coincidencia que, por las palabras de Haru, esta chica no las dejó pasar. Y luego de asegurar que no tendrían problema en comer juntos, Airi no se fue por las ramas y le preguntó lo que pasaba. Y pues él le comenta que él había llegado a la conclusión de que si algo significativo sucedía en su vida, ya no lo pensaría más y seguiría. Lo que en pocas palabras el prota quiso decir fue que quería morir. Espera, ¿qué mierda? Y eso lo plasmó sutilmente en su cuestionario de planes a futuro. ¿Y será que Haru dejará a Kisaki viuda tan pronto? Pues al parecer sí, porque conforme avanzaba la conversación, el prota le contaba a Airi que si bien Kisaki había tenido un cambio, en él fue como si nada, solo un desarrollo natural de algo que se rompería después de haberse lanzado desde un lugar muy alto. Y el prota cuenta que cuando comenzó su año escolar, esas ideas en él no habían cambiado. Sentía que los días se repetían, nada cambiaba, hasta que llegó ella, y con su filo iluminó su vida. Y ahora que estaba así, prefería mantener sus brillantes recuerdos para no sentirse tan solo. Y pues bueno, le dijo que su encuentro fue una conveniente coincidencia, porque así tendría oportunidad de encargarle a Airi que le dijera a Kisaki que su decisión no fue culpa de ella, ni de nadie más. Solo quería dejar de sentir ese vacío de cuando hurgaba en sus recuerdos y miraba hacia el futuro. Por eso él ya estaba decidido a tomar esa decisión final sin arrepentimiento alguno, y solo se disculpaba con Airi por dejarle esa dura tarea. Airi intentó saber un poco más sobre él. Lo que terminó enterándose era que ese cambio de Kisaki ya no lo hacía tan dependiente de él, así que era algo bueno porque de esta manera, la waifu en teoría ya no sufriría más por él, solo por un momento, ya que Kisaki tendría a otras personas que la apoyarían, y pues no había más que decirse. Airi preguntó que si lo haría inmediatamente. Él dijo que no, primero tenía que resolver ciertas cosas antes de dar ese paso, tal como presentar el proyecto final de grupo y tener una cita con Kisaki. Y pues bueno, ya saben, responsabilidades primero. Así que bueno, esta decisión ya es cuestión de tiempo, y Airi sabía muy bien que cualquier cosa que le dijera no lo podía detener. Sin embargo, a pesar de que el prota quería que su waifu no se enterara, al parecer él estaba siendo vigilado por la red de vigilancia de Sakurako, el cual informó la situación a Kisaki lo más pronto posible. Y eso obviamente fue algo que dejó en shock a la waifu, quien no sabía qué hacer en realidad. Y allí fue cuando Sakurako le comentó que Haru ha sido el caso que ha estado monitoreando desde hace tiempo, porque años antes ya había manifestado ese vacío desde en que él hacía las cosas difíciles para estar junto a él. Y pues bueno, al menos en ese tiempo él sentía que estaba obsesionado con algo, y de algún modo lo sostenía. Pero ahora, él parecía dejarse llevar por todo, siendo dócil con lo que sea como si no le importara. Y aunque de esa manera era más fácil tratar con él, lo cierto era que estando cerca de Haru, ese vacío dentro de él lastimaba a quienes rodeaba, llegando al punto de absorberlos. Fue por esta razón que Sakurako quería salvarlo, ya que de algún modo intuía esa tendencia autodestructiva a nuestro prota, y le pedía a Kisaki que lo ayudara porque ella era la única que podía. Pero esta chica en su modo yandere domesticada no podía hacer nada, así que debía hacer un giro a sus orígenes. ¿Y cómo es que lo logrará? Pues eso es lo que tocará ir viendo en este manga, el cual aún sigue en emisión, pero por ahora toca esperar a que saquen nuevos capítulos.